Lección 54. ¿Cómo se obtiene la fórmula del área? Páginas 118 y 119. Secuencia 18. Conecta más. Secundaria Matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Calcula el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Lección 54. ¿Cómo se obtiene la fórmula del área? Trabaja con un compañero, analicen la información y responda. Un círculo de 20 centímetros de diámetro se divide en 16 sectores iguales y esos se colocan en un arreglo como el que se muestra. Entonces, paso número 1 nos dice que este círculo tiene un diámetro, es decir, que desde aquí hasta el otro extremo son 20 centímetros. Y este círculo ha sido dividido en 16 sectores iguales, es decir, en 16 partecitas que miden exactamente lo mismo. Y se colocan en un arreglo como el que se muestra. Es decir, ponemos, por ejemplo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo y así sucesivamente. Nos pregunta como primer planteamiento, opción A, ¿a qué figura geométrica se parece el arreglo? Es decir, esta figura que tenemos aquí, ¿a qué tipo de figura geométrica se parece? En este caso se parece a un paralelogramo. O bien, antes de avanzar, ¿qué es un paralelogramo? Por los que no tenemos conocimiento acerca de lo que es un paralelogramo, nos dice que es una figura geométrica de 4 lados, de los cuales los opuestos son iguales y paralelos entre sí. Es decir, que el de arriba con el de abajo es paralelo y el de la izquierda con el de la derecha es paralelo. Entonces, le pudieron, y nos viene aquí como ejemplo, tanto el rectángulo como el rombo son paralelogramos. Entonces, ¿a qué tipo de figura geométrica se parece el arreglo? De forma general podrían decir que a un paralelogramo o podrían poner que a algún rectángulo. Formulen una expresión para calcular el área del círculo de acuerdo con el arreglo anterior, sin usar la fórmula del área del círculo. Continuamos igual con lo que habíamos mencionado en la lección 53. Todavía no nos dice que utilicemos la fórmula del área del círculo. Conforme vayamos avanzando, vamos a deducir o llegar a eso que quiere el libro, que ustedes determinen o vean cómo poco a poco va surgiendo o todos los pasos que se dieron para llegar a la conclusión de cuál es la fórmula del área del círculo. Entonces, como primera instancia, no vayan a utilizar la fórmula del círculo. Entonces me dice, una expresión para calcular el área del círculo de acuerdo con el arreglo anterior. Entonces, una podría ser que utilicemos la base por la altura, que sería base por altura. O aproximadamente un medio de la circunferencia por el radio. Entonces, podrían ser dos formas. Una sería la base por la altura. Y la otra podría ser que la mitad de la circunferencia por lo que vale el radio. El radio, recuerden que sería de aquí hasta aquí. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Vale 10, que es exactamente lo mismo que de aquí a aquí. Entonces, unos de ustedes le pueden poner que es base por altura y otros de sus compañeros podrían poner que un medio de la circunferencia por lo que valga el radio. Cualquiera de esas dos soluciones son expresiones que nos permiten calcular el área del círculo de acuerdo con este arreglo que tenemos en la parte superior. Ahora bien, describan en su cuaderno cómo encontraron la expresión que anotaron en el inciso anterior. Entonces, ¿cómo la encontramos? Pues determinando, llegando, o más bien tomando la fórmula del rectángulo. El rectángulo, recuerden que es base por altura. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Acudiendo o retomando la fórmula del área del rectángulo. O que también ustedes deducieron que
la mitad del círculo, si se fijan, de aquí hasta aquí es la parte que va en la parte inferior. Entonces, esa sería la mitad del círculo. Perdón, la mitad de la circunferencia. Y eso hay que multiplicarlo por lo que vale el radio, que es lo que va desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Entonces, esas son dos formas que ustedes podrán describir en su cuaderno cómo es que ustedes encontraron la expresión para anotar o determinar la fórmula, perdón, el área del círculo. Hagan en grupo y con ayuda de su profesor lo siguiente. Comenten cómo calcularon el área del círculo. Ustedes ya tomaron apuntes en su cuaderno para la opción C. Lean y comenten con ayuda del profesor el procedimiento del recuadro para obtener la fórmula del área del círculo. Entonces vamos a leer la información del siguiente recuadro. Si partimos el círculo en sectores cada vez más pequeñas, el arreglo se parecerá cada vez más a un rectángulo. Si se fijan, aquí ya tenemos más partecitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 abajo tenemos 30. Ya no tenemos 16. Entonces, en este caso, si se fijan, está medio choquecito esta parte de aquí y medio choquecito esta parte de acá. Y ya cuando lo partimos en 30 triangulitos, ya si se fijan, ya no se ve tan chueco los extremos del lado derecho y del lado izquierdo de esta figura. Entonces, el área del círculo es aproximadamente igual al área del rectángulo. Entonces dice aproximadamente, que se calcula multiplicando base por altura, que es lo que nosotros escribimos en esta parte de aquí. Base por altura. La base del rectángulo es la mitad del perímetro del círculo y su altura es el radio del círculo. Entonces es lo otro que escribimos en la parte derecha, que dice que es la mitad de la circunferencia por lo que vale el radio. Entonces aquí ya vienen también las explicaciones. Entonces área del círculo igual al perímetro entre 2, o más bien la mitad del perímetro por lo que vale el radio. Aquí bueno, yo puse la mitad de la circunferencia, entonces aquí le podrían poner la mitad del perímetro de la circunferencia por lo que valga el radio. El perímetro del círculo es pi por diámetro. Entonces, área del círculo igual a pi por diámetro entre 2 por radio, que es igual a pi por la mitad del diámetro por radio. Dado que la mitad del diámetro es el radio, área del círculo igual a pi por radio igual a pi por radio al cuadrado igual a pi por radio al cuadrado. De esta forma, paso a paso, se llega a la fórmula general para obtener el área del círculo. Es decir, el área de un círculo es igual al producto del pi, que vale aproximadamente 3.14 por el cuadrado de la medida del radio. Entonces, si te fijan, en la mitad de esta lección número 54 y toda la lección 53, que fue la anterior, es aproximadamente cómo llegar al área del círculo. Pero ahora a partir de aquí ya nos está dando la fórmula. Entonces veamos las siguientes partes. Ahora sí, usa la fórmula para calcular el área de los siguientes círculos y responde. Entonces, antes nos dice que vamos a ocupar cuánto vale pi y nos está diciendo que aproximadamente vale 3.14. Entonces, anteriormente se les pedía que utilizaran 3.1416, pero ahora nada más les pide que con que utilicen 3.14 está bien. Entonces, la fórmula para calcular el área es igual a lo que valga pi por lo que valga el radio 2 veces, o radio al cuadrado. Entonces, tenemos aquí primero, le voy a poner aquí pi y voy a poner aquí al cuadrado. ¿Por qué puse paréntesis? Porque en los paréntesis vamos a poner los valores del radio. El primero sería 1. Entonces 1 por 1, 1 por pi, que vale 3.14, me da 3.14. Entonces aquí sería área igual a 3.14 centímetros cuadrados. Eso sería aproximadamente. Ahora, siguiente.
tenemos que ahora en el radio va a ir el número 2. Entonces, 2 por 2 obtenemos 4. Y 4 por 3.14, que es lo que vale pi, obtendríamos aproximadamente 12.56 centímetros cuadrados. Y vamos con el último. Pues aquí en el centro pondríamos ahora 4. Entonces, 4 por 4 obtenemos 16 por 3.14, que vale el pi. Aproximadamente el área de este círculo es 50.24 centímetros cuadrados. Pues, si alguien utiliza 3.1416, obtendría unos números un poquitito más grandes. También es válido. El área de un círculo es directamente proporcional a la medida de su radio. No. ¿Por qué no? Porque cuando la medida del radio aumenta el doble, el área incrementa 4 veces. Además, si se fijan, aquí le puse así además porque vamos a ver la explicación. Si nosotros estamos, por ejemplo, nos dice que de aquí a aquí aumentó el doble. Si se fijan, 1 por 2, 2. Para que sea proporcional, dice, aquí lo tenemos, cuando dos cantidades cambian de manera proporcional, o ambas aumentan o ambas disminuyen, pero de la misma manera. Es decir, si de aquí a aquí lo multiplico por 2, de aquí a aquí lo tengo que multiplicar por 2. A ver, 3.14 por 2, 6.28. Y no tengo 6.28, tengo 12.56. Entonces 3.14 por 4 obtengo 12.56. Entonces por esa razón, la medida del radio, aunque aumenta el doble, el área incrementará 4 veces. ¿Por qué? Porque de aquí a acá está multiplicando por 4, no por 2. Aunque el radio esté multiplicando por 2, el área está multiplicando por 4. Y lo mismo podemos comprobar con la última, con el círculo del centro y el último. 2 por 2 me da 4, pero 12.56 por 2 me da 25.12. Pero si multiplico 12.56 por 4, obtendría 50.24. Entonces, el área del círculo es directamente proporcional a la medida del radio. Quiere decir que si el radio va aumentando, no sé, por 2, por 3, por 4, el área también va aumentando por 2, por 3, por 4. No. ¿Y por qué no? Porque ya vimos que aunque aumente al doble el radio, el área va a incrementar 4 veces. Te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 54, cómo se obtiene la fórmula del área de la secuencia 18, páginas 118 y 119 de tu libro de texto Conecta Más, Secundaria Matemáticas 2.